Bueno, buenos días en esta mañana. Es como siempre, como os he dicho, un privilegio el poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Bueno, como todos han estado anunciando, los hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre la voluntad de Dios. El título en concreto es Aceptando el reto de la voluntad de Dios. Sobre el 1956 hubieron unos misioneros que decidieron ir al país de Ecuador para llevar el Evangelio a unas personas en concreto, que era una tribu indígena, la tribu indígena de los Aucas. Y así se desplazaron esos misioneros desde Estados Unidos, que era su país, hacia el Ecuador. Bien, sabemos que esas personas no tenían contacto con el resto de personas, solo simple y llanamente con los de su propia tribu. Entre esos misioneros iba James Elliot. Estuvieron durante un tiempo intentando tomar contacto con ellos, finalmente lo consiguen e intentan hablar sobre Dios. En uno de esos encuentros, varios de esa tribu asesinan a James Elliot y a esos misioneros. Allí no solo iban los misioneros, sino también sus familias. La viuda de James Elliot, lejos de acusar a Dios de lo que había pasado, decidió continuar la voluntad de Dios y con denuedo intentó alcanzar a esta tribu, y la consecuencia de todo eso fue que toda la tribu llegó a conocer a Cristo como el Señor y Salvador de sus vidas. He estado viendo la vida de James Elliot, y su hija hablaba sobre que ellos también hablaban incluso con las personas que habían matado a su padre, porque habían llegado a conocer el Evangelio de Cristo. El legado de James Elliot, continuando con la voluntad de Dios, ha llegado hasta nuestros días, y he podido ver que hay incluso una federación de indígenas evangélicos. También os quería proponer no solo este ejemplo que hemos visto sobre aceptando la voluntad del reto de la voluntad de Dios, y me gustaría también poner uno un poquito más cercano. No es tan glorioso, pero bueno, es un ejemplo también de lo que nos puede pasar del día a día. Hace ya algún tiempo decidí cambiar de ciudad. Lo puse en oración y el Señor me mostró claramente que sí tenía que cambiar de ciudad, de trabajo. Y bueno, pues lo que hice fue coger todas las cosas de la taquilla, toda la ropa que tenía en la taquilla. Lo único que no pude sacar era el versículo que siempre tengo allí, ¿no? Bueno, pasó un año y no me fue bien. Tuve que volver otra vez a Viladecans. Y ahí estaba pensando todo el rato, pero Señor, ¿por qué me has hecho ir allí y ahora volver? No estoy entendiendo nada de lo que está pasando. Pasé por un carrusel de sentimientos que no, por cierto, eran todos positivos, pero no lo entendí hasta que estuve hablando con un chico que entró en mi trabajo nuevo. Y hablando con él me dijo que llevaba tiempo separado de Dios y que, no iba a la iglesia, ¿no? Y me contó pues que le asignaron la taquilla y adivinar cuál le tocó. Pues fue la mía. Entonces, cuando él abrió la puerta, vio el versículo, me dijo él, dice, me quedé parado, no sabía qué decir. La verdad es que muchas veces la voluntad de Dios nos llega a sorprender. ¿Por qué he querido hablar de este tema? Bien, he querido hablar de este tema porque muchas veces no sabemos la voluntad de Dios, no tenemos muchas veces conciencia de lo que supone para un creyente el aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué consecuencias tiene el aceptar esa voluntad? Y sobre todo cuando las cosas no siempre son positivas, cuando nuestra vida pasa por momentos difíciles. Creo que sería bueno que nos preguntáramos en esta mañana qué es la voluntad de Dios, qué representa para mí esa voluntad de Dios, cómo la aceptamos o hacia dónde nos lleva esa voluntad de Dios. Y quiero llevaros a un texto que nos habla sobre esa voluntad de Dios,
un texto que me ha interesado mucho, que es el que, Ricardo os ha puesto en el WhatsApp, que es en Génesis 45 y versos que van del 1 al 15, y os los voy a leer. Dice: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él, al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y yo también la casa del faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responder porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él les dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 en los cuales ni habrá arada ni siego. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y allí alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. He aquí, vuestros ojos ven y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Y daros prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Creo que realmente esta secuencia en la que estamos viendo de José es muy interesante. Para mí es un momento realmente de tensión. ¿Por qué? Sabemos la vida de José, creo que la mayoría la sabemos, desde su historia, que comienza con sus padres, con su familia, y él tiene esos sueños donde Dios le está hablando de lo que él sería. Sabemos que sus hermanos lo vendieron. Sabemos que fue a la casa de Potifar. Sabemos también que fue falsamente acusado. Después llegó el momento de la prisión, el tiempo que pasó hasta que finalmente interpretó los sueños de Faraón. Justamente José, en este momento que estamos leyendo nosotros, estaba aconteciendo la voluntad de Dios en ese momento. Y ahí tenía la decisión final de qué hacer. ¿Qué es lo que podía hacer? Por un lado, podía vengarse. Después de todo ese tiempo, si os fijáis, ellos no lo reconocían. Seguramente sería porque habían pasado muchos años. Él estaba hablando en el idioma de los egipcios. Entonces, había pasado mucho tiempo. Había allí muchas cosas en su corazón. Y vemos ahí a un José llorando. Me pregunto, y os podéis preguntar todos, ¿qué es lo que hubierais hecho en el lugar de José? ¿Hubierais hecho la voluntad de Dios o no? ¿O os hubierais vengado? Para este mundo sería también justo el poder, de alguna manera, hacer la justicia a tu manera, hacer tu voluntad. Por eso es por lo que hoy os he presentado esto, y debemos de reflexionar sobre ellos, haciendo la primera pregunta que os he hecho al principio de todos: ¿qué es la voluntad de Dios? Podemos decir y podemos afirmar que la voluntad de Dios en el caso de este relato de José es el plan y el propósito que tenía Dios no solo para José
como persona, como individuo, sino también como familia, pero también como pueblo de Dios. ¿Qué podemos decir sobre esta voluntad de Dios? La voluntad de Dios estará caracterizada por los mismos atributos que tiene Dios. Y yo he destacado en esta mañana, como podréis ver, 4, que son, en primer lugar, la omnisciencia de Dios. ¿Qué es la omnisciencia de Dios? La omnisciencia de Dios es que sabemos que Dios todo lo sabe. Dice Job 34, 21 al 22, los ojos de Dios ven los caminos del hombre, Él vigila cada uno de sus pasos. No hay lugares oscuros ni sombras profundas que puedan esconderse a los malhechores. Podemos decir que la voluntad de Dios está basada en la sabiduría eterna de nuestro Señor. No hay nada de la voluntad de Dios que esté hecha al azar. No hay nada de la voluntad de Dios que esté hecha por capricho. Dios todo lo sabe. Pero algo importante que también debemos de saber es que la voluntad de Dios también está basada en el amor de Él. Yo creo que el ejemplo más claro de la voluntad de Dios en referencia al amor es la que vemos en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha amado tanto que Él ha dado a su Hijo unigénito para morir por cada uno de nosotros siendo pecadores. Realmente ese es el ejemplo máximo de lo que podemos entender por el amor de Dios dentro de su voluntad. Por lo tanto, podemos decir que la voluntad de Dios no está basada en la venganza hacia cada uno de nosotros, ni en la voluntad de destruirnos, ni tampoco en la voluntad de querernos castigar eternamente. La voluntad de Dios está basada en el amor y en su gracia. Tercera cuestión que hemos hablado de la omnisciencia, el amor, y ahora vamos a hablar también de la santidad de Dios. Dios es eternamente santo, está alejado, no tiene pecado, está alejado del pecado. Por lo tanto, la voluntad de Dios tampoco está basada en querernos hacer pecar o querernos llevarnos al mal. Finalmente, la voluntad de Dios también se basa en la omnipotencia de Dios. Es decir, no hay ninguna situación en este mundo que se le escape de la mano de Dios. La voluntad de Dios está basada en esa omnipotencia. Él actúa de manera eficaz y con autoridad. Ya hemos hablado de estos 4 puntos y ¿por qué mencionamos estas características dentro de la voluntad de Dios? Porque muchas veces tenemos ideas equivocadas, yo también, sobre lo que es muchas veces la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esa voluntad de Dios en la vida de José? Fijémonos, por ejemplo, en lo que hemos hablado sobre el amor. Pero me puedes preguntar un momento, Joaquín, José no pasó por un montón de momentos difíciles, no pasó por momentos en los cuales su vida peligró. La respuesta es que sí, pero creo que no leemos en ningún sitio de la Biblia que los hijos de Dios no vayamos a pasar por momentos difíciles. Lo que sí que sabemos es que Dios estuvo siempre cuidando a José en todos esos momentos de su vida, desde el momento en que fue vendido, pasando por la casa de Potifar o cuando estuvo en la prisión. Realmente Dios lo que quiere con todo esto es que tengamos una madurez en nuestra fe. El amor de Dios se manifestó justamente, como hemos dicho, en el propósito de José, de su vida, cuando fue protegido en todo momento. Pero otra cosa más que vemos es la sabiduría del Señor y la voluntad de Dios para con José. Qué curioso, ¿no? No solo Dios lo que hizo fue proteger la vida de José, no solo hizo eso, sino también lo que quería Dios era restaurar una situación difícil en su familia. No solo eso, sino también quiso proteger el mismo pueblo de Dios. Recordar una cosa, había una hambruna de 7 años, habían pasado 2, y no solo hubieran perdido las propiedades la familia de José, es que el pueblo de Dios hubiera desaparecido. Fijaros también que vemos la santidad de Dios en la voluntad misma de
de la vida de José. Tuvo que también saber elegir entre cuando está en la casa de Potifar, cuando la mujer de este también le está acosando. Tuvo que decidir sobre su santidad o no. En todo momento sabemos también que la vida de José estuvo controlada por Dios. Por lo tanto, aquí también vemos otro ejemplo de lo que es la omnipotencia de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Debemos de saber de que Dios tiene también un propósito para cada uno de nosotros, basado en su amor, en un deseo de que nuestra vida refleje a Dios mismo, que reflejemos también que nuestras vidas han sido transformadas. La voluntad de Dios también está basada en el conocimiento pleno de lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida, de lo que ha sido, es y será. También tiene el propósito de Dios para con nuestra vida, tiene una parte también de santidad, porque lo que Dios quiere es que nos aparquemos del pecado, que reflejemos la vida de Cristo mismo, sus enseñanzas. Y también la voluntad de Dios, también en referencia a nosotros, también tiene que ver con la omnipotencia, en tanto y en cuanto, a pesar de que en nuestras vidas parezcan un caos o muchas veces parezcan que las cosas sean irreversibles, sepamos que Dios va a estar con nosotros y que su propósito va a estar siempre firme, a pesar de que nuestra vida pueda tambalear en ocasiones. Hemos hablado, como hemos dicho, de qué es la voluntad de Dios y ahora vamos a hablar de otra pregunta. ¿Qué representa la voluntad de Dios en nuestras vidas? La voluntad de Dios para nuestra vida debería de representar la decisión soberana de nuestro Señor sobre nuestras vidas. Y es algo que no podemos pasar por alto. Dios, como dicen los americanos, no es el amigo para ir a pescar. Es el soberano, es aquel que hizo los cielos y la tierra, es aquel que nos dio la salvación, al cual le debemos respeto y obediencia. La respuesta de José a sus hermanos está basada en el amor, en la visión y en la decisión. Y así lo demuestra. Nosotros podemos decidir, como hemos también escuchado y podemos entender, entre escoger en una dirección u otra, entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Pero recordar una cosa, Dios sabe en cada momento aquello que nosotros vamos a hacer. Dios no solo representa la voluntad de Dios para con nosotros, no solo debe representar la decisión que Dios mismo ha tomado, sino también debe ser una prioridad para nuestras vidas. Si nosotros estamos esperando a que, tomando nuestras decisiones, vamos a ir a bien, me parece que creo que estamos equivocados. Creo que hay un fracaso del 100%. Fijaros una cosa, ¿qué decidieron hacer los hermanos de José cuando escucharon la voluntad de Dios para su vida? Lo primero que hicieron fue venderlo. En el texto que hemos leído, ¿cómo estaban? Con miedo y estupefactos. No sabían qué hacer, porque habían fracasado en su vida. Prefirieron ir de espaldas a la voluntad de Dios con respecto a José. No solo la voluntad de Dios debe responder a esa prioridad en nuestra vida, la voluntad de Dios también debe representar para nosotros una decisión en la cual debemos de confiar y una decisión en la cual sentirnos seguros. A pesar de las circunstancias, fijémonos que la voluntad de Dios en José fue de protector del pueblo, de su familia. Pasó un largo camino, que por cierto fue duro, pero así aceptó el propósito de Dios para su vida. En rasgos generales podemos decir que José aprendió a sentirse seguro, aprendió a sentirse confiado en lo que Dios tenía para él, a pesar de todo lo que estaba viviendo. Y te he de decir también que no fue una cosa así de la noche a la mañana. Tuvo que pasar un tiempo importante.
La respuesta que vemos de José fue una respuesta de amor, de humildad y de entrega al Señor. Él se sentía seguro en lo que Dios le había propuesto. Pero también algo importante es que la voluntad de Dios también debe representar la identidad nuestra propia. Cuando Faraón estaba mirando a José, estaba viendo a un hombre que había confiado en la voluntad de Dios. Por eso acopiaron esos alimentos, por eso hicieron todo lo que fuera menester para salvar ese momento difícil de hambruna. Y en cuanto a nosotros, ¿qué podemos decir en cuanto a lo que representa la voluntad de Dios para nuestras vidas? Representa también la voluntad misma de Dios hacia cada uno de los que estamos aquí, para mí, yo el primero. Le damos esa prioridad que se merece a Dios cuando, como hemos hablado, como nos estaba diciendo también Paula, estamos orando, estamos leyendo la palabra de Dios, vemos a nuestro alrededor que Dios nos está hablando, es una prioridad en la cual nosotros nos sentamos a gusto, nos sentamos seguros, o muchas veces estamos discutiendo con Dios como me estaba pasando a mí cuando volví de un sitio donde creía que no debía de haber estado. Cuando ven en nosotros, cuando se fijan en nosotros, los que están a nuestro alrededor pueden decir también que somos personas que estamos realizando la voluntad del Señor. ¿Qué podemos pensar de eso? Sería bueno que reflexionáramos sobre ese tema. Vamos a hacernos otra pregunta más y vamos a responderla. ¿Cómo aceptamos la voluntad del Señor? ¿Qué podemos decir sobre José? Podemos decir que la respuesta de José ante la voluntad de Dios es que fue humilde y fue una persona entregada a Dios. No fue la primera vez en la cual José era superior. El texto nos habla de que cuando él está hablando a sus hermanos para que hablen con su padre, lo que le dice es que es por padre de Faraón. Faraón era una persona considerada una divinidad. Por lo tanto, era el padre de esta divinidad. Imaginaros, también sabemos que en la casa de Potifar él estaba por encima de los demás. Incluso la prisión estaba así. Pero sabemos que la respuesta de José a todo esto no fue en ningún caso dejarse llevar por la situación y creérselo y apartar a Dios. Él se entregó a Él. Él, desde muy joven, sabía qué es lo que debía de hacer. Siguió los caminos de Dios. No se dejó llevar ni por la ira ni por la lascivia. Antes supo poner a Dios en el centro de todo. Otra cosa que debemos de hacer cuando aceptamos la voluntad de Dios es ser realista y tener la perspectiva adecuada. Fijaros que cuando hemos leído sobre el texto de José, cuando él está hablando con sus hermanos, lo que les está diciendo es: yo soy aquel a que vosotros vendisteis. Él no había olvidado aquello. Pero en cada momento José supo a lo que se estaba enfrentando. La Biblia el Génesis solo refleja dos momentos de su vida, bueno, un poquito quizás más largo, pero como os he dicho, tener la perspectiva adecuada no es fruto de la noche a la mañana, sino de tener una relación con Dios intensa y cercana a Dios. Y en vez de sacar el dolor que tenía en su corazón o quizás de sacar sus sentimientos, José supo mirar de la manera adecuada. Se nos menciona por dos veces, cuando él estaba hablando con sus hermanos, de que él fue enviado. Es decir, él fue enviado para proteger sus vidas. Él fue enviado para reparar su situación familiar. Él fue enviado para que aquel pueblo de Dios que estaba en la miseria fuera a la tierra de Gosén. La tierra de Gosén, para que os hagáis una idea, es la tierra que llega hasta el final del Nilo, que se divide así como en riachuelos y había lagos. Era una tierra muy fértil. Y lo que estaba haciendo José era también, digamos de alguna manera, fructificar aquel pueblo de Dios.
También, cuando aceptamos la voluntad de Dios, lo que tenemos que tener también es cuidar nuestra relación con Dios. Y creo que resulta que es obvio, pero muchas veces olvidamos lo básico. Si no tenemos una relación con Dios, si no leemos la palabra de Dios, si no oramos, si no somos consecuentes con aquello que creemos, difícilmente también vamos a ser realistas y vamos a ver las cosas que acontecen en nuestra vida de una manera adecuada, de una manera correcta. Y lo que también tenemos de hacer cuando aceptamos la voluntad de Dios en nuestras vidas es entender que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y esto es una cosa que, como os he dicho, es muy fácil de afirmar, pero es difícil de entender en muchas ocasiones cuando las cosas nos van mal. Pensemos, por ejemplo, en José, cuando estaba en la prisión, o cuando es conducido a ella porque había una mujer que le había acusado falsamente de eso. Por eso es necesario que tengamos fe, esa confianza que en aquello que vivimos es lo mejor para nuestras vidas, y que José fue aprendiendo poco a poco. En cuanto a nosotros, yo estoy pensando ahora que normalmente el carácter latino, el carácter del Mediterráneo es un poquito así, siempre de quejarnos o de algunas veces, por lo menos en mí, algunas veces suelo, como decimos en catalán, rundinar. Y era una cosa que hacía mi abuelo, pero yo también lo hago. ¿Qué hacemos con respecto a la voluntad de Dios? ¿Somos humildes si nos entregamos? ¿Somos realistas? ¿Tenemos la perspectiva correcta? ¿Estamos con Dios cara a cara cada día? Es difícil, ya lo sé, pero es nuestra obligación el poder hacerlo de esta manera. ¿Entendemos que es lo mejor para nuestras vidas? Yo oraría porque Dios nos diera, o por lo que me diera a mí también el entendimiento para saber que todas las cosas que pasan en mi vida son lo mejor para mí, cuando Dios me lo está mostrando. Finalmente, la última pregunta es, ¿hacia dónde nos lleva esa voluntad de Dios? Bien, pues el texto nos dice que para los hermanos de José fue sentirse estupefactos y confundidos. El dar la espalda a la voluntad de Dios les llevó todo ese tiempo de pesadumbre en su conciencia de haber vendido a su hermano, y no solo eso, sino que también causó ese dolor a su padre, todos esos años en los cuales vivió un drama duro pensando que su hijo había muerto. Pero, ¿sabéis una cosa? La voluntad de Dios no se puede torcer. Es duro golpear contra el aguijón. Y creo que lo que no debería llevarnos en ningún caso la voluntad de Dios sería esto. Pero sí que nos debería de llevar a una madurez espiritual. Fijaros, el verso 8 nos habla de algo importante. Ustedes no fueron los que me enviaron aquí. Yo entiendo quién me llevó y para qué me llevó. El amor de Dios está por encima de la venganza, y todo lo que ocurrió fue para bien del pueblo de Dios. Y como os he dicho, no es fácil llegar a esa conclusión que llegó José si no hubiera estado en sintonía con Dios. La voluntad de Dios es una oportunidad para crecer en nuestra fe, o nos ofrece una oportunidad para dar un paso adelante en nuestro camino, de ser semejantes, como he dicho antes, a Cristo. La voluntad de Dios nos debe de llevar a ser activos en nuestra fe. José sabía la voluntad de Dios, en aquel momento estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo, pero ¿qué más? Vino a reparar, vino a proteger. No se esperó, dijo, dense prisa. Quería hablar con su padre, quería hacer las cosas de la manera que el Señor quería. No quería esperar más tiempo, no quería, como se dice, procrastinar más y dejar de un lado la voluntad del Señor. Finalmente, la última cosa que nos debe llevar la voluntad de Dios es a poner nuestros servicios al servicio de Dios. José lo hizo. José para mí era un líder. José tenía el don del conocimiento, conocía a Dios, y también tenía, creo yo, la capacidad del evangelismo, puesto que me mostró en todo momento lo que era la voluntad de Dios
en un mundo donde no eran creyentes. El pueblo de Egipto es como si ahora fuera Estados Unidos, uno de los pueblos más importantes que había. Me gustaría que nos preguntáramos en esta mañana también hacia dónde nos está llevando la voluntad de Dios. Quizás el camino de los hermanos de José, o es para nosotros una oportunidad para ser maduros espiritualmente, nos está llevando a ser activos en nuestra iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra familia. ¿Estamos poniendo los dones nuestros al servicio de Dios, al servicio de su iglesia, haciendo su voluntad? Vamos a concluir preguntándome, ¿qué es para nosotros la voluntad de Dios? Es para nosotros un proyecto para cada uno de nuestras vidas basada en la esencia misma de Dios, en su sabiduría, en su amor, en su omnipotencia, en su santidad. ¿Qué representa para nosotros la voluntad de Dios? Una decisión soberana del mismo Dios en el cual yo me siento identificado, una prioridad para mi vida, en la cual yo me siento confiado, en la cual yo me siento a gusto. O creo que más bien la voluntad de Dios es algo que quizás no nos interesa en ese momento porque creemos que va a ser lo peor. ¿Cómo reaccionamos ante esa voluntad de Dios? Con entrega, con un carácter humilde, cuidando nuestra relación con Dios, tomando la perspectiva adecuada. ¿Sabemos a dónde nos lleva esa voluntad de Dios? Yo creo que en esta mañana lo que me gustaría es que esa voluntad de Dios nos llevara a esa madurez espiritual, nos pusiera en acción, pusiera nuestros dones, los que cada uno tenemos, para servir a Dios. Dios no está buscando solo a oidores de su palabra, sino a hacedores de ella, transmisores de su voluntad, allí donde fueren, creyentes que no dan un paso a un lado, sino un paso enfrente. Debemos de ser valientes por Cristo, debemos representar los valores que el mundo rechaza, debemos de ser renacidos con una esperanza viva, debemos de conocer cuál es la voluntad del Señor, tomarla en serio, hacerla nuestra y seguir hacia adelante. Que el Señor os bendiga en esta mañana y sea para bien para Él.